Ok, estamos listos entonces con la grabación. Darle la bienvenida a esta semana 3 del módulo de técnicas de inspección. Em, pues ahí como algunos avisos importantes antes de arrancar con la materia, recordarles que por las particularidades de las fechas en las que nos encontramos, no sé si ustedes ya vieron un mensajito que por ahí pues publicaron el señor coordinador y plataforma de servicios que IPEA pues va a mantenerse cerrado por las próximas 2 semanas. De manera que nosotros estaríamos retomando hasta la semana del 6 de enero. En el caso nuestro, que nos vemos los días miércoles, nos estaríamos viendo nuevamente hasta el miércoles 8, que sería la última clase, y ya de esta manera estaríamos pues cerrando por completo este proceso formativo. Igualmente, si se diera alguna situación, pues ahí la podemos ir resolviendo vía correo electrónico, pero por lo menos para que ustedes eso lo tengan ahí bien presente. Ya llegado el momento de la última clase, en la semana inmediata después, los compañeros de servicio al cliente les estarían facilitando a través del WhatsApp información pertinente acerca de el título, graduación, fecha, etcétera, ¿verdad? Ahí para que estén por lo menos con ese dato preliminar. Y pues para el día de hoy vamos a desarrollar una clase bastante, llamémosla práctica, ¿verdad? Si ustedes pues han corroborado las 2 semanas anteriores del módulo, ha sido 100% teórico, particularmente la semana pasada, ¿verdad? Lo que se cubrió fueron inspecciones eficaces y los informes de inspección. Para el día de hoy vamos a trabajar muestreos, tabla militar y diseño de planes de muestreo. En este módulo es la única clase práctica, ¿verdad? De manera que inclusive la próxima clase, ¿verdad? La última es nuevamente teórica. De manera que, pues la idea de hoy es que podamos resolver o más bien cubrir la temática particular. No es compleja, pero sí es importante que pongamos muy buena atención, que vayamos tomando nota, porque les adelanto que les voy a dejar una tarea que son 4 casos que ustedes van a tener que resolver con lo que vamos a aprender hoy, y cuando los puedan resolver, pues va a ser un momento idóneo para que realicen el examen. Hago las aclaraciones pertinentes. Cuando hablo de tarea no significa que me la tengan que enviar, ni que tengan que subirla a ninguna parte de la plataforma, sino que tienen que completarla, porque en el examen les voy a hacer preguntas acerca de la solución de esa tarea, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tengamos bien presente. Vamos de pronto pues a iniciar con estos dos conceptos, hacer la diferencia entre inspección y auditoría. Las inspecciones, ¿verdad? Generalmente ponen un foco o una atención en puestos de trabajo, en equipos de trabajo, en actividades. Mientras que las auditorías ponen un foco en un sistema de gestión total. Las inspecciones verdaderamente son más visuales, más de observación. Las auditorías, aunque también consideran algunos elementos visuales y de observación, se fundamentan más en la recaudación de evidencias documentales o en entrevistas a personal. También las inspecciones buscan actos y también condiciones inseguras. Las auditorías lo que buscan es evaluar la eficiencia y la efectividad de los componentes de un sistema de gestión. Finalmente, las inspecciones pueden involucrar a mandos locales y las auditorías son independientes de la gestión local. Bien, vamos a ver este primer concepto clave, que es la muestra. La muestra, ¿verdad? Es un grupo de unidades que se sustraen de un total para estimar
o definir la condición de ese total conocido como población. Entonces, en la imagen que tenemos en pantalla, ese círculo grande, ¿verdad?, que está tomando en cuenta un total de individuos, esa es la población. Pero yo, por temas de tiempo y de costos, no siempre voy a tener la facilidad, por ejemplo, de conocer toda mi población. Entonces acudo a la utilización de muestras, es decir, solamente voy a escoger una parte de la población y sobre lo que observe o sobre lo que yo aplique en esa muestra, voy a tener un panorama general de lo que representa la población en su totalidad. Y a mí me gusta aquí hacer otro ejemplo un poquillo más sencillo de entender. Cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad? Y el médico nos dice, bueno, tenemos que hacerle exámenes para ver cómo anda usted con temas, qué sé yo, del azúcar o temas del colesterol, etcétera. El doctor no hace una verificación del 100% de mi sangre, sino que me pide una muestra, o sea, una pequeña parte, y de lo que salga, del resultado que se le aplica a esa parte, el doctor va a tener una información general del total de mi sangre. Igualmente, pues se hace con con la orina, ¿verdad? Con las heces, que es una muestra, una pequeña parte, pero que genera muchísima información acerca de la condición completa del individuo. Así es el tema que vamos entonces a desarrollar acá, pero más que todo, obviamente, visto en tema, por ejemplo, de una línea de producción. Sabemos que los clientes, dependiendo del cliente, dependiendo del producto que se elabora para el cliente, hay muchas restricciones, hay muchos requerimientos, hay muchos lineamientos por cumplir, pero algunos casos son más flexibles que otros. Entonces sabemos que a raíz de digamos, la cantidad de trabajo que tenga la empresa, a raíz de la cantidad de producción que haya, no siempre es rentable hacer una verificación de unidad por unidad producida, sino que muchas veces cuando es permitido se trabaja con muestras. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Esto se conoce como un plan de muestreo. ¿Qué es un plan de muestreo? Bueno, eso es un procedimiento. Y el procedimiento consta de varios pasos. El primer paso es tomar un lote, ¿verdad?, de producción, que va a ser, llamémoslo entonces en este caso, nuestra población de interés, y de ese lote se va a extraer una muestra. La muestra siempre a nivel estadístico se representa con una letra N minúscula. Cuando ya tengo la muestra, se va a inspeccionar el total de esa muestra. Si contiene un número de aceptación, o sea, es un límite, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver de dónde sale ese límite, pero si esa muestra tiene ese número de aceptación o un mínimo de defectos, se va a poder aceptar la muestra y con todo el lote. De lo contrario, más bien se va a rechazar, ¿verdad? Que es lo que vemos en el punto 2. Ahora, ¿por qué son importantes los planes de muestreo? Bueno, porque indican el número de unidades del producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad o el rechazo del lote. Entonces, en adelante vamos a trabajar o vamos a mencionar varias veces estos términos, ¿verdad? La población es la totalidad o el lote. La muestra es una pequeña parte de ese lote y también vamos a establecer un criterio de aceptación y de rechazo para establecer si ese lote pues cumple o no con los requerimientos del cliente. Y para esto se trabaja con una herramienta que se llama tabla militar estándar. Esta herramienta fue desarrollada, ¿verdad?, de forma muy curiosa en la Segunda Guerra Mundial por la necesidad que había de garantizar la calidad de las municiones que se utilizaban durante la guerra.
Este verdaderamente resultó ser un sistema de inspección para establecer la aceptación de esas municiones. La tabla militar permitió entonces obtener un código de letra correspondiente a la muestra y con este código se determinaba un tamaño de muestra representativo. Ya ahorita vamos a entender mejor esta parte. Esto que vemos en pantalla, voy a ampliarlo un poquito, pero todo esto es la tabla militar estándar. Básicamente estamos hablando de 4 tablas y el conjunto de las 4 tablas se le conoce como tabla militar estándar. Yo aquí en la plataforma, afuera de esta presentación, dejé el archivo de la tabla militar estándar para pues, facilitarles a ustedes cuando les toque pues, resolver los ejercicios prácticos. Vamos a ver cómo es que esto se trabaja, cómo se interpreta y cómo funciona. Bien, aquí vienen algunos consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. Aquí de hecho son 8 consejos, yo me los voy a brincar porque se me hace más sencillo ir explicándolo con los ejemplos que traje que ponerme a leer. De pronto leerlos parecería ahí un poquillo complicado y verdaderamente no lo es. Ustedes van a poder darle una repasadita a estos 8 consejos cuando finalicemos la clase, pero repito, con los ejemplos que vamos a desarrollar, esto va a quedar pues bastante claro. Vamos a ver entonces cómo es que se crean los planes de muestreo. El primer paso es que necesitamos datos, por supuesto. Si yo no tengo datos, yo no puedo analizar nada. Entonces, ¿cuáles datos necesitamos? Necesitamos conocer el tamaño del lote, un nivel de inspección, el tipo de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable. Y si ustedes ven en pantalla, yo les señalé ahí que los puntos 2, 3, 4 y 5 los vamos a obtener de la tabla militar estándar. Obviamente, estos requerimientos son definidos por el cliente durante la negociación, en el entredicho de que cuando un cliente, por ejemplo, contrata los servicios de una empresa, en este caso que nos interesa, de dispositivos médicos, bueno, ellos van a llegar a acuerdos, van a decir, bueno, ocupa que usted me fabrique este producto, pero yo necesito que tenga tales niveles de calidad, que ustedes me garanticen que durante la producción hayan habido suficientes inspecciones y que las inspecciones hayan arrojado estos resultados. Entonces, allí hay un requerimiento que se establece antes de la producción. O sea, aquí no vamos a inventar, aquí no estamos eh, escogiendo ahí por gusto nuestro, no. Todo esto ya está previamente definido en la negociación. Bien, cuando ya tenemos los datos, ¿verdad? Que acabo de mencionar, pues vamos a poder empezar a desarrollar el plan de muestreo. El primer paso es conocer con claridad el tamaño del lote, ¿verdad? Entonces hay productos que de pronto, qué sé yo, el lote son 100,000 unidades, otros que de pronto van a ser, no sé, 100 unidades apenas. O sea, todo va a depender del producto, del cliente y también de la empresa. Pero dependiendo, ¿verdad? Del pedido que haya hecho el cliente, así va a ser la cantidad de producción y de lotes que se vayan a generar. Y para esto vamos a utilizar los rangos que aparecen en la primera tabla de la tabla militar estándar, que es esta que vemos en pantalla. Voy a ampliarla para que ustedes den una pequeña ojeadita. Vean, esta tabla tiene, como vamos a ir viendo de izquierda a derecha, una primer columna que dice tamaño del lote. Luego viene una agrupación de códigos, que son estos que están acá, que hacen referencia a nivel especial de inspección. Y tenemos otro segundo grupo de códigos que son para niveles generales de inspección. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos en la práctica con niveles especiales o con niveles generales de inspección. Y dependiendo de la que se utilice,
Así sería el código que vamos a trabajar. Bien. El paso número 2 va a ser conocer precisamente estos niveles que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? El nivel especial o bien el nivel general, que también se conoce como nivel normal. Paso 3 es identificar en la tabla militar qué tipo de inspección se tiene que aplicar. Hay 3 tipos de inspección, que son estos que vemos en pantalla. Hay inspecciones normales, inspecciones rigurosas y las inspecciones reducidas. Y resulta, si ustedes recuerdan hace un momentito, yo les mencionaba que la tabla militar estándar contempla 4 tablas. La primera tabla es la que acabo de mostrarles, donde se ven los niveles de inspección. Y las otras 3 tablas tienen un encabezado. Voy a hacerlo un poquito más grandecito para que lo observen. Donde nos dice el tipo de inspección. Entonces vamos a tener una tabla que dice, como este caso, inspección normal. Hay otra tabla que dice inspección rigurosa y otra que dice inspección reducida. Y ahí tenemos las 4 tablas que contemplan esta herramienta. ¿Ok? Aquí estamos viendo nada más como un poquito introductorio la herramienta como tal. Ya vamos a verlo con unos ejemplos, cómo es que se aplica. Por ejemplo, perdón, aquí me brinca esta partecita. Cuando hablamos de las inspecciones normales, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a que se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación. Así yo lo voy a decir en palabras como muy sencillas. No nos ponemos muy exigentes. O sea, el cliente no exige mucho, es muy flexible, muy tolerante a, a los errores, llamémoslo así, o a las no conformidades. No es muy exagerado o muy exigente. Entonces, cuando esa situación acontece, lo que aplica es utilizar una inspección normal, que es como light, ¿verdad? Digámoslo de alguna manera así. Y aquí se dice que no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. O sea, hay mucha seguridad, mucha tranquilidad de que el proceso de fabricación cumplió con todo. Luego tenemos la tabla rigurosa o de inspección rigurosa. Esta se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que el anterior, o sea que el de inspección normal. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior a la normativa de calidad aceptable. Y luego tenemos la reducida, que es cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor, ¿verdad? Que el nivel de calidad mínimo en forma consistente, y se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a una inspección normal. En este momento, en el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve la inspección normal. Entonces, en la reducida, aquí, ¿verdad? El mínimo error generalmente va a dar como una alerta, ¿verdad? De que ese lote tiene demasiados problemas y muy probablemente va a ser rechazado. El otro dato que vamos a necesitar es conocer cuál es el tipo de plan a utilizar. Y también aquí hay 3 tipos. Hay planes simples, dobles y múltiples. El simple significa que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. O sea, se hace una única muestra y lo que ahí salga, lo que ahí resulte, es eso y punto. Luego tenemos el plan doble, que como lo dice, ¿verdad? El nombre es porque se hacen 2
muestras o se sacan 2 muestras. Y el múltiple, pues se sacan más de 2 muestras, es decir, de 3 en adelante. ¿Quién define, vuelvo y repito, quién define, por ejemplo, este particular de cuál plan se va a aplicar? El cliente, ¿verdad? El cliente va a decir, mira, yo necesito que me apliques un plan simple o un plan doble o un plan múltiple, qué sé yo, de 4 muestras. Muy importante, los planes dobles o múltiples, la decisión de aceptación y rechazo de los lotes se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según sea la cantidad de unidades defectuosas, por supuesto, pudiendo también acudir a la inspección del 100% del remanente del lote con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. Y aquí voy a aprovechar el ejemplo que di al principio sobre las muestras en el tema, digamos, de ir al doctor. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces pues uno viene, ¿verdad? Se toma algunas muestras de sangre, qué sé yo, y los resultados de pronto salen muy confusos. A veces el doctor le dice, no, mira, te voy a tener que mandar a hacer otra vez las muestras, porque puede generar alguna duda de que esos resultados serán verdaderamente eso que representan o hubo un error. Entonces, basado en ese ejemplo, es lo que estamos viendo acerca de los tipos de planes. A veces con una sola muestra es más que evidente la situación. A veces el cliente va a decir, mire, yo quiero una completa seguridad de que todo está bien, entonces haceme 2 muestras, o sea, un plan doble, o haceme más para todavía haber mayor tranquilidad de que hay una confianza, ¿verdad? Un resultado que es completamente confiable. Y el otro elemento que necesitamos es el nivel de calidad aceptable. Este consiste en un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Y estos niveles de calidad aceptable o los AQL son los que vemos en pantalla en esa tablita, ¿verdad? Hay 14 niveles. Ya estos son datos que fueron pues matemáticamente calculados, ¿verdad? Por expertos. Aquí nosotros no necesitamos saber cómo es que se llegan a estos resultados, simplemente saber que son 14 valores. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. Bien, hay algunos aspectos a tomar en cuenta a la hora de trabajar los planes. Primero, el tamaño del lote, que obviamente es necesario para entrar a trabajar con la tabla número 1, que fue la que vimos de primero. Así localizar la letra código, que ahorita vamos a ver cómo es eso. Luego hay que conocer cuál es el nivel de inspección que se va a trabajar. Y aquí vamos a verlo específicamente con ejemplos. De hecho, hoy yo voy a explicar 3 ejemplos diferentes para que no quepa ninguna duda de cómo es que esto funciona. Y de esta manera ustedes sientan un poquito más de tranquilidad y más confianza en poder completar los ejercicios que están al final de la presentación. Ok, vamos a suponer en este primer ejemplo que el lote de producción fueron 25,000 piezas, ¿verdad? O productos. Vamos a suponer también que el cliente solicitó un nivel de inspección 3, solicitó también una inspección normal y pidió un plan simple. Además, indicó que quiere que se trabaje con un AQL, o sea, con un nivel de calidad de un 2,5%. Repito, estos 4 elementos los define el cliente. Ustedes ni yo tenemos que inventarlos, ni averiguar, digamos, así como cuál le ponemos a este. No, esto ya nos lo dan, ¿verdad? Cuando ya tengo estos datos bien claritos, vamos entonces a empezar a utilizar la herramienta de la tabla militar estándar. Si recuerdan, ¿verdad? En los datos que les dije, dice que el tamaño del lote es 25,000, el nivel de inspección 3, el tipo de inspección es normal, un plan simple y un AQL de 2,5. Bien, entonces,
Voy a buscar en la primera tabla precisamente en cuál rango está el tamaño del lote. El lote decía que eran 25,000 pies, 25,000 unidades, perdón. Así que yo voy a buscar en este rango dónde caben esas 25,000 unidades y es en esta área que estoy aquí señalando. O sea, está entre 10,001 hasta 35,000. Ahí cabe el, el tamaño del lote. Cuando ya yo esto lo tengo identificado, necesito el otro dato que me dijeron que era una inspección general tipo 3. Entonces yo me fijo en esta misma tabla en la sección de nivel general y me ubico en la columna número 3 porque ese fue el dato que solicitó el cliente. Entonces voy a hacer un match entre el tamaño del lote y el nivel de inspección. Y esto me da una letra. Esta es la letra código. En este caso es una N. Esta N yo la necesito para poder trabajar en las otras tablas. Hablo para paréntesis acá. ¿Me voy explicando bien? ¿Van entendiendo el proceso? ¿O hay alguna duda? Si me confirman, por favor, las compañeras. Gracias, Gloria. Gracias, María. Ok. Melanie, ¿vamos bien? Si no puedo usar el micrófono y pudiera escribir por ahí por el chat, le agradezco. Ok, bueno, ya tenemos entonces la letra código. Recuerden que en los datos que nos dio el cliente, él solicitó una inspección normal, así que yo tengo que ir a buscar en las tres tablas cuál es la que dice arriba inspección normal y solo con esa voy a trabajar. Esa es la que tenemos en pantalla. Muy bien. Nos dijo que la letra código era una N. Aquí voy a hacerlo un poquito grande para que lo puedan apreciar. Quiero que vean que en esta primera columna tengo letras, las letras del alfabeto. Pues a mí me interesa la letra código que arrojó, ¿verdad? La tabla anterior, que es la N. ¿Qué me está diciendo en este caso? Bueno, que para un lote de 25,000 unidades, esta herramienta me sugiere que yo trabaje con una muestra de 500 unidades. O sea, esta tablita a mí me dice cuál es el tamaño de la muestra representativa para ese lote. En este caso, repito, dice que son 500 unidades. ¿Qué más voy a observar en esta tabla? Déjenme ajustar aquí pantalla. ¿Ok? Recuerden que además nos decía que el AQL solicitado era de un 2,5 y resulta y sucede que en esta misma tabla, en la parte superior, tenemos aquí todos los valores de AQL. Recuerdan que yo les dije, ¿verdad? Que eran 14, ¿verdad? No se extrañen porque aquí hay un poco más de 14, pero nosotros a nivel de calidad, ¿verdad? Generalmente solo se trabajan con los primeros 14 valores. Ahorita nos interesa solo el valor 2,5 y hacemos igual que en la tabla anterior un match entre tamaño de la muestra y el AQL. Quiero además que observen una particularidad de esta tabla. En esta tabla, ustedes van a ver en la parte de abajo de los valores de AQL que se repiten estas siglas AC y RE. ¿Alguien me puede decir qué era lo que significaban? Yo lo indiqué al principio. ¿Qué significaba este AC y RE? ¿Quién me ayuda, chicas? Pueden escribir ahí en el chat también, si no les funciona el micrófono. Ayúdenme, por favor.
Hola, hola. ¿Están por ahí todavía? ¿No se acuerdan? Ajá. Gracias, Gloria. Mucha calma, María. Tranquila. Ok, como dice Gloria, dice que efectivamente AC es aceptación, RE es rechazo. Recordemos que estamos hablando de inspecciones, ¿verdad? Entonces, lo que queremos aquí es, a través de una inspección, definir si el lote lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Esto es lo que me genera la tabla militar estándar, me da los datos para yo saber qué es lo que tiene que ocurrir para aceptar o para rechazar un lote. Entonces, bajo esa aclaración, quiero que vean los valores en este caso. Permítanme, por favor. Vean los valores que están ligados con esto. Dice que aceptación, dice 21, rechazo 22. Ojo con eso. ¿Qué me representa o cómo debo interpretar esos dos valores? Bueno, de esta manera. Me dice entonces, mientras no se exceda el número de defectos a 21, estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es igual a 22 o se pasa de 22, entonces se procede a rechazar el lote, sin lugar a un segundo muestreo. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que este era un plan simple, o sea, solamente se hace una vez. Entonces, en palabras más sencillas, vamos a suponer el siguiente ejemplo ficticio. Ustedes están en la fábrica, están a cargo de una inspección, hay un cliente pues que solicita, ¿verdad? Todos los parámetros que acabamos de ver en este ejemplo, sacamos 500 piezas de un lote de 25,000 y empezamos a revisarlas una por una. Entonces, lo que me dice la herramienta es, yo voy a inspeccionar una por una. Empiezo con la pieza número 1, todo está pura vida, 2, todo está muy bien, 3, todo está muy bien, y ahí voy, una por una. Lo primero que ocurra, eso es lo que va a resultar de la muestra. Es decir, si yo empiezo a separar, digámoslo de alguna manera, las piezas que están perfectas de las que me están manifestando algún defecto, y resulta que a mí lo primero que me pasa es que acumulo 21 piezas que tienen defecto y nada más que 21, entonces aún así yo voy a aceptar el lote porque me está diciendo el parámetro que si no se pasa de 21 piezas está dentro de lo aceptado por el cliente. Pero donde a mí me aparezca una pieza número 22 con defecto, automáticamente hay que rechazar todo el lote. ¿Por qué? Porque el cliente no me va a permitir tanto nivel de error. Y también a mí me gusta, pues en estos temas, dar bastantes ejemplos, un poquillo tal vez diferentes a lo que estamos viendo, pero que se ajustan o se alinean a esa información que estoy desarrollando. Yo no sé aquí cuántos alguna vez han tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar como cajeros. Yo hace muchos años, jovencilla, fui cajera y recuerdo que el patrón me decía, bueno, yo le voy a permitir a usted que al cierre de caja de cada día, usted no tenga ningún faltante de dinero, pero si tiene un faltante que no se pase de 500 colones, no pasa nada. O sea, no, yo lo voy a cubrir, yo lo voy a asumir, no pasa nada. Pero si usted me dice, mira, me pasé, me faltan 505 colones, ahí sí te los voy a cobrar. ¿Por qué? Porque hay un nivel de tolerancia al error. Pasa lo mismo aquí. Entonces, con 21 defectos se acepta, pero si hay más de 21 defectos, o sea, 22 defectos, se va a rechazar por completo el lote.
Y esto obviamente, ¿qué representa para el negocio? Bueno, una completa pérdida, por supuesto. Aquí, ¿verdad? A mí me gusta también ser muy clara con los temas. La práctica, o más bien, perdón, la teoría nos dice que hay que rechazar por completo el lote. Sin embargo, sabemos que en la práctica, por un tema de costos, muchas empresas lo que dicen es, no, mira, revisemos las 25,000 piezas y veamos cuántas podemos rescatar y empecemos a producir el faltante. O sea, a mí me gusta decirlo así abiertamente porque eso es lo que pasa. La empresa no se va a dar necesariamente el lujo de decir, botemos todas las 25,000 piezas por los defectos que se generaron, sino que vamos a intentar ver que la afectación o el daño económico sea de menor impacto posible, ¿verdad? Ok, quiero saber si se entiende la interpretación del manejo de la tabla militar estándar con este primer ejemplo. Gracias, María. Gracias, Melanie. Adelante, Gloria. Gracias, Gloria. Ok, vamos bien, entonces. Veamos este segundo caso. En este más bien es un lote pequeñito, son solo 50 unidades, pero el cliente está pidiendo un nivel de inspección 2, una inspección rigurosa, está pidiendo un plan doble y un nivel de calidad de 40%. Entonces, 50 unidades, buscamos entonces acá en la primera tabla en qué rango se encuentra, sería en este rango que tenemos por acá. Nos dijo que era una inspección general número 2, que entonces nuestra letra código sería la letra D. Pasamos a la tabla de inspección severa o rigurosa, ¿verdad? Que fue la que pidió el cliente. Buscamos entonces la letra código, en este caso es una D, voy a hacerlo un poquito más grande. Y nos dice que la muestra es de 8 unidades. ¿Ok? Nos dijeron que el AQL era de 40. Ahí lo vemos en la parte superior. Así que cuando hacemos el match de la letra con el AQL, nos dice 5, 6. Y aquí quiero abrir un espacio y agradecería que alguna de ustedes me ayude a interpretar qué significa 5, 6, por favor. ¿Quién me colabora? Ok, María dice 5 máximo de defectos. Ajá, correcto. O sea, vean que solamente tengo que inspeccionar 8, solo 8 unidades. Y vean que es, o sea, cualquiera me diría, uy, pero, juego chicas, 5 unidades, casi que revisé todas. Ajá, Melanie, muy bien, 5 es el máximo, 6 se rechazó. Excelente. ¿Por qué? Ajá, gracias María, muy bien. ¿Por qué me está pidiendo casi revisar todas? ¿Verdad? A diferencia de la anterior, porque recordemos que esta es una inspección severa, o sea, el cliente no aguanta nada, como dicen, ¿verdad? Popularmente, quiere casi la perfección. Por eso se está indicando que donde hayan, por ejemplo, solo 5 piezas con algún problema, yo puedo aceptar el lote, pero si me aparecen 6 piezas con defectos, automáticamente voy a rechazar por completo el lote. Aquí viene, viene un poquito la interpretación, ¿verdad? Del caso. Entonces dice, para que se acepte en el primer muestreo, bueno, y perdón, no lo mencioné. Recordemos que ahí decía que era un plan doble, ¿verdad? Ahí abajo dice, plan doble. Entonces dice que para que se acepte en el primer muestreo, no se debe exceder el número de defectos a 5 unidades, como lo decíamos hace un momentito. Así estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o pasa de 6 unidades, se procede a realizar el segundo muestreo. Ojo, vean la diferencia con el ejemplo 1. O sea, aunque en la primera inspección, supongamos, nos da 6 unidades con defectos, el cliente
está aceptando una segunda chequeo o verificación. Se vuelve a extraer una muestra igual, o sea, esto no va a cambiar, o sea, vamos a sacar 8 piezas, 8 unidades, se va a realizar el mismo criterio, ¿verdad? Para la aceptación y entonces lo que nos arroje en la segunda muestra, eso es lo que va a predominar. Si aún así excede el número de defectos a más de 6, se procede a inspeccionar el 100% del lote para la valoración y estado del mismo, o bien se puede proceder a rechazarlo inmediatamente. Eso es un poquito de lo que yo explicaba. La teoría dice, y rechacemos todo, pero sabemos que en la práctica ir a votar, ¿verdad? A eliminar o a desechar 50 unidades no es así como así, eso representa un costo. Ok. ¿Se entiende este segundo ejemplo? ¿Me confirman, por favor? Gracias, Melanie María. Gloria, ¿qué tal? Excelente, gracias, Gloria. Muy bien. Vamos con el tercer ejemplo. Tamaño de lote, 1200 unidades. Nivel de inspección, un S2. Inspección reducida, plan múltiple y un AQL del 1,5. Entonces, recordemos, el primer paso va a ser buscar en qué rango se encuentra el tamaño del lote. En este caso sería en este de que va de 501 a 1200. Decía que la inspección era un S2, así que la letra código es la C. Buscamos en nuestro... Ay, mira, permítanme, por favor. Aquí se me movió este texto y me está tapando. Ah, no, perdón, no me hagan caso, no me hagan caso. Ok, el ejemplo nos decía que la inspección era reducida, así que buscamos la tablita pues que tiene ese título. Buscamos acá la letra código a la izquierda y dice que es 2. Vean ustedes qué tremendo. De un lote de 1200 unidades, me está diciendo que solo revise 2. ¿Ok? El AQL era de 1,5 y aquí hay una particularidad que se da en cualquiera de las tres tablas. Quiero que observen aquí con cuidado. De acuerdo, perdón, ahí para que se vea un poquito mejor. Ok, de acuerdo a el tamaño de la muestra y de acuerdo a la QL, si yo hago el match, ustedes quiero que observen que así exactamente no hay ningún dato, lo que hay es una punta de flecha, ¿verdad? Donde coincide el tamaño de la muestra con el AQL. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando esto ocurre? Me voy a movilizar hasta el primer valor que encuentre. Y en este caso, los primeros valores que voy a encontrar inmediatamente después de la flechita o de la punta de flecha es 0, 1. 0, 1. ¿Qué significa 0, 1? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con ese 0, 1? ¿Qué significa? Chicas. Con una sola se rechaza, exactamente. Así es, María, perfecto. O sea, aquí no aguanta nada el cliente. O sea, en el anterior era como un término medio, ¿verdad? Un poquito de tolerancia, pero aquí no aguanta nada. O sea, el cliente dice, necesito perfección. Yo voy a aceptar esa producción si hubo 0 defectos. Pero donde me aparezca una sola pieza con defecto, la voy a rechazar. Así es como se interpretaría este escenario. Igualmente aquí, ¿verdad? Tenemos esto que acabo de explicar. Esta es una herramienta muy, muy funcional, ¿verdad? En el ámbito de calidad para cuando, por ejemplo, los lotes pues son de clientes ahí muy particulares que necesitan que se evidencie que se les aplicó, ¿verdad? Una herramienta de inspección y los planes de muestreo pues son bastante
robustos y muy, muy objetivos. Entonces, es una herramienta bastante utilizada en el entorno. Bien, aquí yo les estoy dejando 4 casos para que resuelvan y que puedan aplicar, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Estos casitos, pues simplemente la recomendación es sigan los pasos que vimos. Repito, pueden buscar la tabla militar estándar aquí mismo en la presentación, como antes lo vimos, o si ustedes bajan aquí en la plataforma, van a encontrar el archivo, ¿verdad? Acá donde dice tabla militar estándar. Se les va a abrir esta pantallita y ahí pues está las 4 tablitas. Esta primera tabla que es para buscar la letra código y ya aquí abajo empieza lo que es la inspección normal y en la otra página está inspección rigurosa y la inspección reducida. Y con eso ahora pues pueden ayudarse a completar esa tarea. Esto es muy interesante, a mí me parece más bien hasta entretenido inclusive, si podemos decirlo de alguna manera. Así que mi recomendación es para las compañeras que están ahorita en el en vivo, aprovechando que tienen la información así fresquita, ojalá pudieran pues ponerse a hacer de una vez los ejercicios. Para los compañeros que van a ver después la clase grabada, pues ojalá que también aprovechen en el momento en que termina la grabación y completen estos 4 ejercicios, porque repito, en el examen pues vienen preguntas específicas de cada ejercicio. Entonces yo de pronto les voy a decir, bueno, en el ejercicio 1, qué sé yo, cuántas cuál es el nivel de aceptación mínimo y cuál es el nivel de rechazo que debería de presentarse. O sea, ya es el resultado final del análisis de cada caso. Entonces sí es importante que tal vez lo hagan ahí en una hojita, a mano perfectamente, que tengan como la información ahí colocada para que cuando empiecen a resolver el examen y les pregunte específicamente de los casos, pues simplemente consultan sus apuntes y ahí pues fácilmente van a poder elegir la respuesta correcta. Por cierto, a raíz de la particularidad, ¿verdad? De las fechas en las que nos encontramos, como lo expliqué al principio de clase, el examen de esta semana va a estar habilitado, vean qué exageración, por 3 semanas, chiquillas y chiquillos. De hecho, aquí quiero que lo vean. Va a estar abierto hasta el 8 de enero al mediodía. Yo siempre voy a recomendar, traten de pues resolver el examencito, ojalá lo antes posible, ¿verdad? No es que anden en carreras, pero sinceramente que si vamos a tener estas 2 semanitas libres, ¿verdad? Para celebrar las festividades, pues que no nos represente ahí como una, no sé, una angustia de que, ay, no he hecho el examen y ahí media humanidad en fiestas y paseos o en carreras, ¿verdad? Mejor, ojalá salgamos de eso rapidito y que tampoco nos vaya a pasar que lo dejamos, lo postergamos y ya llegó año nuevo y resulta que se nos olvida que había que hacer un examen y por sin graciadillas, ¿verdad? Tal vez vamos a tener alguna complicación. Entonces mejor hacer esto, pues repito, en la medida de lo posible, lo antes posible. No sé si hay alguna pregunta, compañeras. ¿Alguien ha tenido experiencia utilizando la tabla militar estándar? Ninguna. Ok, está bien, Melanie. Bueno, entonces de mi parte, ¿verdad? Pues eso es lo que quería cubrir el día de hoy. Vuelvo y repito, me gusta mucho dar esta clase, ojalá en vivo, aunque haya poquita asistencia, porque aunque el tema es sencillo y uno pues intenta ir abarcándolo con cuidado, a veces si se presentara alguna duda es más fácil cubrirla pues acá por el en vivo. Pero bueno, dichosamente todo quedó clarito y las compañeras acá que estuvieron presentes entendieron bastante bien la dinámica del proceso. De mi parte, ¿verdad? Eso sería pues por la clase de hoy. Igual ahí pues vía correo electrónico estaríamos en contacto
y desearles a todos y a todas pues una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que ojalá este fin de año sea de mucha bendición para ustedes y sus familias y especialmente, ¿verdad? Para este grupo, por favor, no se les olvide que todavía nos falta una clase que la cubriríamos en las primeras semanas de enero y ya ustedes pues dichosamente estarían pues cubriendo el 100% de este programa técnico y en buena hora, ¿verdad? Que ojalá sea también de mucho provecho para ustedes en el ámbito laboral. Así que feliz noche, felices fiestas y estamos en contacto. Con todo gusto, María. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con todo gusto, Melanie.